Pablo Avanzas, editor asociado de Revista Española de Cardiología. Estoy con el doctor Juan Sanchis, autor de un artículo que vamos a comentar a continuación y que hemos seleccionado dentro de la selección del editor del mes de julio. El artículo se titula Fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral y troponina ultrasensible en el dolor torácico agudo de origen incierto, un subestudio del estudio Pitágoras. ¿Qué tal, Juan? Gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, como vemos, se trata de un subestudio del estudio Pitágoras que ha sido publicado ya previamente, el artículo de los resultados principales del Pitágoras. Entonces me gustaría, antes de analizar los resultados del subestudio, si nos puedes centrar un poco en qué contexto ha sido diseñado el Pitágoras y los resultados un poco principales del estudio, para luego ya pasar a comentar el artículo de Revista Española. El Pitágoras es un estudio sobre la utilidad clínica de la troponina ultrasensible en el paciente con dolor torácico agudo. Sus resultados principales indican que en el paciente con dolor torácico y troponina convencional normal, es decir, sin daño miocárdico o con daño mínimo no detectable con el reactivo convencional, las herramientas fundamentales para el diagnóstico de síndrome coronario agudo son la historia clínica y el electrocardiograma. Ahora bien, a mayor concentración de troponina ultrasensible, mayor probabilidad de síndrome coronario agudo. Y en particular, cuando los niveles de troponina ultrasensible fueron indetectables, la probabilidad de síndrome coronario agudo fue muy baja. Y este dato podría ser de utilidad clínica. Vale, perfecto. Entonces ahora ya vamos a pasar al artículo publicado en Revista Española de Cardiología, y me gustaría también análogamente que nos comentases un poco cuáles fueron los objetivos de este subestudio y sus principales resultados. En este subestudio analizábamos si el NT-proBNP aportaba información adicional a la troponina ultrasensible. La hipótesis se basa en que en estudios previos con troponina convencional el NT-proBNP demostró valor pronóstico. En este subestudio del Pitágoras hemos observado que el NT-proBNP se asoció al diagnóstico de síndrome coronario agudo y a los eventos a 30 días en el análisis univariable, pero al ajustar por troponina ultrasensible se perdió su valor predictivo. Por tanto, la conclusión sería que en pacientes con dolor torácico y sin daño miocárdico o con daño mínimo, evaluados con troponina ultrasensible, no se debería medir de forma rutinaria el NT-proBNP para la toma inicial de decisiones. Un aspecto que conviene remarcar es que en los estudios previos el NT-proBNP se asoció con la mortalidad y a medio o largo plazo, y en el Pitágoras el seguimiento fue a 30 días y no hubo mortalidad por ser pacientes de muy bajo riesgo. Vale, perfecto. Un poco enlazando con estas ideas que acabamos de comentar, ¿no? Es habitual en los estudios en los que se analizan el papel pronóstico de biomarcadores, pues que nos encontremos con esto, ¿no? Que vamos haciendo estudios con varios marcadores y a veces, pues bueno, los resultados puede pasar esto, ¿no? Que en el análisis multivariante pues se caigan algunos que inicialmente en el univariante pues no pasaba esto. Entonces, un poco, ¿cuál te parece a ti que es el futuro de los biomarcadores? O sea, ¿existe todavía campo para el diagnóstico, para el pronóstico? ¿Cómo ves tú un poco tantos biomarcadores, un poco como experto en el tema, ¿no? Que llevas muchos años publicando acerca de biomarcadores y además, bueno, desde mi punto de vista, siempre con un camino muy bueno, ¿no? Integrándolo con la clínica, con el electrocardiograma, pues un poco, ¿cómo ves tú el futuro? Recientemente se ha establecido las condiciones que debe reunir un biomarcador para que sea considerado de utilidad clínica. Esencialmente son tres. La primera, que el biomarcador reactivo tenga calidad, medible con métodos estandarizados, fácilmente asequible y a un coste razonable. En segundo lugar, que el biomarcador refleje un punto crucial en la patogenia, fisiopatología o progresión de la enfermedad. Y en tercer lugar, que aporte información útil para decisiones clínicas o una estimación precisa del pronóstico adicional a los datos clínicos.
Y en el contexto del síndrome coronario agudo habría que añadir una cuarta condición, y es que aporte información adicional a la troponina, que es el biomarcador principal en el síndrome coronario agudo. Claro, es difícil que un biomarcador reúna estas cuatro exigencias. Claro. Además, el paciente que ingresa en un hospital con un síndrome coronario agudo recibe un estudio exhaustivo con exploraciones invasivas y no invasivas, y con toda esta información se puede perfilar muy bien el pronóstico. Por tanto, insisto otra vez, es difícil que un biomarcador aporte información adicional a toda esta que ya se tiene en estos pacientes. Por ejemplo, la mortalidad es fácil de predecir. Con la edad y datos hemodinámicos se puede precisar bastante bien la mortalidad. El talón de Aquiles de los análisis predictivos es la predicción, por ejemplo, del reinfarto o de algunas decisiones clínicas, por ejemplo, qué paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST requiere un cateterismo urgente en menos de 24 horas. Este podría ser el nicho para los biomarcadores del futuro, pero a la vez es el reto más difícil de cumplir. Bueno, Juan, pues nada, agradecerte que hayas venido a la grabación y una vez más darte la enhorabuena por el brillante artículo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.